Señor, me han dicho que eres un hombre rico. ¿Es eso cierto? ¿Y para qué necesita la riqueza aquel que revela la verdad? ¿La verdad? ¿Conoces tú la verdad? Muchos se creen en la posesión de la verdad. Pero lo cierto es que para mí la verdad o no existe, o es relativa. ¿De qué me hablas? En verdad te digo que es una verdad que no se puede meter en una fórmula matemática o una máxima filosófica, es una experiencia. El conocimiento se puede saber, pero solo la verdad se experimenta. Cuando llegue, te hará temblar de emoción, porque es algo que toca directamente a todo tu ser, no solo tu mente, no solo tu corazón, sino a todo lo que integra tu personalidad y llega a tu transformación personal mediante el amor del Espíritu. ¿Y tú conoces esa verdad? No me respondiste a mi pregunta. Sí, amigo mío. Yo conozco la verdad. La verdad existe, pero, de momento, no está al alcance de los seres humanos. Vosotros tenéis una idea de la realidad. Pero es un concepto limitado, propio de una mente finita que apenas acaba de despertar. Para las personas del pasado, tuvieron un paradigma para vivir, para los que viven hoy, tienen otro, para los del futuro, descubrirán y realizarán cosas que para hoy en día se denominarían como hechos milagrosos. Todos, educados en otro lugar y tiempo, la realidad del universo es distinta. Dos escuelas filosóficas e incluso dos teorías científicas pueden entender los fenómenos complemente de maneras distintas. En definitiva, tenéis diferentes conceptos de una misma realidad. Y yo os digo, las cuatro interpretaciones quedan completamente cortas, ya que la realidad total, final y completa, es mucho más que todo eso combinado. ¿Hablas de un mundo espiritual donde yace esa verdad de la que hablas? Eso en mi mundo es imposible de creer, más bien se considera un avance dejar todas esas ideas de un mundo etéreo y solo se hace caso a aquellas que se comprueban. En verdad te digo, que más allá de lo que veis existen otras realidades, tan físicas y concretas como esa luna, ese sol, aquel atardecer que observan cada día. Son realidades que pertenecen al mundo de lo no material. Ese mundo invisible e inconcebible para vosotros constituye en verdad la auténtica realidad. Pero entiendo tu postura. Necesitan comprobación. Como os decía, para alcanzar esa realidad última, la gran verdad, necesitáis tiempo. Mucho tiempo. La verdad, por tanto, existe, pero es del todo imposible que pueda ser abarcada por la mente y la inteligencia de una criatura mortal. Siempre la analogía del niño es perfecta para estas ocasiones, en otras palabras, por más que se empeñen a explicar a un niño sobre el funcionamiento del mundo social y físico con ciencia exacta, tienen que esperar que el niño sea adulto y pueda comprender todo esto. Tú no hablas como un judío o como un cristiano, ¿quién eres realmente? Yo, hijo mío, he venido a tocar tu corazón. Estoy aquí para hacerte temblar de emoción. Para que dudes, te cuestiones, para que busques por ti mismo y que nadie te cuenten las cosas sin antes tú haber experimentado. Para enseñarte un camino que nadie te ha mostrado. ¿Un camino? ¿Hacia dónde? ¿Me vas ahora a decir que tengo que aceptarte como mi Salvador y Redentor y confesar mis pecados? Eso mismo lo hablan cientos de iglesias. Y más bien causa rechazos muchas veces. Es paradójico el asunto, maestro. No te impacientes. Te muestro a Abba Padre para que comprendas que la verdad de la que te hablo es como un perfume. Sencillamente, la identificarás por su fragancia. Fragancia que comienza dentro de tu alma y no afuera como muchos quieren enseñar. Parecieras que hablaras de otros dios distintos que mencionan los cristianos. ¿Quién es Abba? ¿Quién es ese nuevo Dios? Abba significa Padre en hebreo, es el mismo Dios que la humanidad ha buscado desde su nacimiento. Para ti puede sonar como un nuevo Dios, pero estas enseñanzas ya estaban dadas desde la ley misma de la Torá. Solo que unos pocos, en sus intereses personales, dirigieron el mensaje espiritual a intereses materiales, y perdieron en el trayecto el gran mensaje que les he traído: un Dios habita dentro de cada uno de ustedes. Y sé que dudas de estas palabras.
¿Cómo sabes que dudo de todos los dioses, incluido el tuyo? Los judíos tienen a un Yahvé celoso, y los cristianos a un Dios que nace de este Yahvé pero parece distinto. Tú habla de que es el mismo Dios. Por eso dudo mucho de tus palabras, parecen incoherentes. Yahvé, como concepto, está bien donde está. Y ahí quedará para los que no comprendan la nueva revelación. Solo observa cómo la imagen de Dios fue cambiando de un profeta a otro en vuestras escrituras. A los inicios de las escrituras, en el Pentateuco, podemos ver a un Dios sediento de sacrificios, de venganza, colérico, pero cuando leemos a los profetas desde Isaías, verás que este mismo Dios reclama su cansancio a los sacrificios, y que pide lealtad más que sacrificios, que ya estaba cansado de todo esto y buscaba una cercanía mucho más allá del ritual que se enseñaron en los tiempos desde Adán y Eva. Comprende este hecho, ya que Dios es inmutable, pero el concepto y la forma, más la experiencia de contactar con la divinidad, va evolucionando de una era a otra. Por eso da la apariencia de tener un Dios distinto, e incluso alguna vez en los inicios del cristianismo por un individuo llamado Marción, proclamó que Yahvé y el Dios que yo les revelé eran dos dioses distintos. Pero todo esto nace de la ignorancia del discernimiento de la evolución de su concepto, de un Dios justiciero y colérico a un Dios amante y cercano que le puedes decir Padre, y que da la vida eterna, cosa que discutían las escuelas rabínicas de saduceos y fariseos sobre la vida después de la muerte, cosa que ya hablamos en una conversación pasada. Y en verdad te digo que es tiempo de la revelación de un concepto más elevado y ampliado de lo que ya se os dio desde tiempos remotos, pasando por profetas y luego por mí. Porque de eso se trata, de entregar al hombre un concepto más exacto de Dios. Que no se estanquen ni fosilicen en formas que fueron bastante útiles y evolucionadas para aquel entonces, pero que ahora son obsoletas por el avance cada vez más rápido de los sistemas de pensamientos y filosóficos de un mundo occidental o de la cábala avanzada en Oriente, que para aquel entonces ni existía. ¿Y por qué un Dios aparentemente tan malo y despiadado como lo fue Yahvé? Alguna vez leí en sus escrituras que este mismo Yahvé mandó guerras y a eliminar tanto a mujeres, ancianos, niños y animales. Dicen que deben amar al prójimo y no tomar la mujer de su hermano, pero es claro que solo se consideraban prójimos entre ellos, ya que no dudaban tomar las mujeres de otros pueblos ajenos y robar lo que le pertenecía al otro. Este mismo Yahvé mandó a no matar, pero hacían todo lo contrario para los otros pueblos. Luego leí en otra parte que Yahvé apedreó a morir a un hombre por hacer leña el sábado. Y curiosamente tú, enseñaste que se puede curar el sábado puesto que el sábado está para el hombre y no al revés. Por eso parece que fueran dos dioses y no el mismo. ¿Qué me puedes decir ante esas dudas? Es por ello que os di lo más exaltado de la ley, aquello que realce lo mejor de la apreciación que tuvieron de Dios para el mejoramiento de sus vidas dentro de la ley. Hubo mucho, también, de que fueron deseos de hombres, proyectadas como si fueran los mismos deseos de Dios. Pero si no tomas en cuenta de que la imagen de Dios y su entendimiento va cambiando, te quedarás por siempre pensando que Dios está de acuerdo a que luchen unos con otros y que avala las guerras, y que estas guerras incluso se les denomina santas. Imagina este escenario, decenas o cientos de dioses monoteístas, esclavizando a los seres humanos a un sinfín de dioses, y que si le fallabas a uno de ellos, te vendría un mal, peor que el anterior. La solución a esto es la evolución natural de dioses politeístas a un Dios único. Y ahí nace Yahvé y toda la historia que conocemos. Luego vino los rituales, holocaustos y sacrificios, y toda esa energía que se le depositaba al esfuerzo de entablar contacto con Dios una vez al año y mediante un sacerdote autorizado para limpiar los pecados de un pueblo. Vino Melquisedec y los profetas más cercanos a nuestro tiempo y fueron mostrando a un Dios más accesible, cercano, que ya no estaba lejos sino en tu boca y corazón para que pongas en práctica su mensaje. Y luego yo vine a revelar que ya no es necesario ir a Jerusalén, a un monte o a un templo a buscarlo, sino que Dios aún más se encuentra cerca, dentro de ti. Y que solo, en espíritu y en verdad, donde sea que estés, ya puedes comunicarte con la divinidad. Que tu prójimo ciertamente ya no es el judío solamente, ya que tomaban esto para ir a conquistar otras tierras por la espada,
sino que ahora os dije que tu hermano incluso es el gentil, el publicano, el samaritano y todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Estos son mis hermanos y mi madre espiritual. Por eso os pregunté alguna vez de forma retórica, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendí mis manos y os señalé diciendo que, he aquí mi madre y mis hermanos, los que estaban presentes en ese momento, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Estos son los que hacen suya la voluntad del Padre, más allá de la religión que posees. ¿No te das cuenta de cómo han evolucionado las cosas? Estamos ciertamente hablando del mismo Dios, pero hay que hacer un discernimiento de cómo el ser humano quiere proyectar su imagen y semejanza en este Dios. Por eso Yahvé, o Jehová como otros le dicen, parece un ser humano colérico y que se arrepiente en sus decisiones, tal como lo dice en el Génesis y que por ello mandó el diluvio, y luego más adelante, se enseña que Dios es inmutable en sus decisiones. Y aquí te vas dando cuenta de las primeras aparentes contradicciones. Pero esas contradicciones se dan bajo la perspectiva humana que quieren proyectar deseos humanos a un Dios que, como ya os mencioné en conversaciones anteriores, no es humano. Es por ello que ya en conversaciones anteriores te hablé de los 4 niveles de interpretación de la ley, desde lo literal hasta llegar al secreto de lo que aparentemente se dice, pero que contienen enseñanzas que deben ser discernidas con el espíritu, no solo contenidas en la mente. Hay que pasarlas por el fuego del corazón. Entonces estamos hablando del mismo Dios, pero en el mismo tiempo es un Dios nuevo en la forma como nosotros debemos verlo en cada generación, así como lo hicieron los profetas y tú, desde el Génesis. Sí, hijo mío, entendiste bien. Es un Dios nuevo y viejo al mismo tiempo. Un Dios Padre. Un Dios que no precisa nombre. ¿Sabías que hay 72 nombres para dirigirnos al santo bendito sea su nombre? ¿Sabías que en realidad la palabra Yahvé, al inicio, no tenía vocales puesto que no debía ser pronunciado? Es un Dios que habita más arriba de nuestros pensamientos y caminos y cualquiera de las leyes humanas. Es un Dios sin leyes escritas y que luego el humano, por su evolución, necesitaba tener una guía inicial para dar sus primeros pasos, pero Dios está por encima de todos estos protocolos. Es un Dios que no castiga como lo hace el ser humano, que no lleva las cuentas de tus obras como lo hace el ser humano. Un Dios que no necesita perdonar como lo hace el ser humano, porque no hay nada que perdonar puesto que el ser humano no puede ofender a un ser infinito. Solo espera que el Hijo practique el perdón con el prójimo para que de manera experiencial pueda acceder al perdón divino y pueda saber de qué trata el aclamado perdón divino, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te das cuenta? Dios siempre va a perdonar, pero antes de presentar estas ofrendas a Dios, si te acuerdas de alguna ofensa para con tus hermanos, debes primero buscar al prójimo con el que te has peleado, perdonarlo o pedir disculpa, y luego nuevamente ve al templo espiritual a presentar tu ofrenda. Un Dios al que puedes y debes hablar de tú a tú, porque lo tienes dentro. Un Dios que te ha creado para que tu vida no solo se limite en la vivencia humana, puedes tener acceso a la vida eterna, te tiene moradas espirituales y que tu destino es algo tan increíble como su presencia misma que ninguna revelación, presente o futura podrá contener ni mostrar en su plenitud. ¿Qué te llevará de la mano cuando mueras? ¿Qué te invita a conocerlo, a poseerlo y, sobre todo, a amarlo? Un Dios, como tú haces con tu Padre, en el que confiar. Un Dios que te cuida sin tú saberlo. Que te da antes de que aciertes a abrir los labios. Un Dios tan inmenso que es capaz de instalarse en lo más pequeño, tú. Me da risa, maestro, en el sentido de que has dado respuesta a preguntas que llevan 2000 años dando vueltas. Pero, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Es posible verlo dentro de nosotros? ¿Tengo que abrir mi cerebro para poder verlo? Nicodemo me planteó una pregunta parecida a la tuya, cuando confundió mis palabras sobre el hecho de nacer de nuevo, con el hecho de que tenía que entrar nuevamente en el vientre de su madre. Ese es el problema de poner literal algunas enseñanzas. Te lo he dicho,
Ese Padre está aquí mismo en tu mente, dentro de ti. Pero, ¿cómo es eso? Todos los dioses están fuera. Todos dicen buscarlo en una religión, en un libro o en eventos paranormales como signo de su existencia. Exacto, pequeño. Solo la verdad que hablamos al inicio está dentro. Por eso, cuando la encuentres, cuando descubras a Bab, te hará temblar de emoción. Y sé lo que estás pensando, te equivocas si buscas signos, señales o una prueba de lo que te digo. La máxima prueba es tu experiencia. Confía, querido amigo. Ese Dios se esconde en la experiencia. Y la experiencia es personal. Cada uno vive a Bab a su manera. No hay normas ni leyes o un manual único para decir los pasos, porque hay tantas maneras como mentes. Os lo he dicho. Ese Dios trabaja dentro y lo hace a medida de cada inteligencia y de cada voluntad. No perdáis el tiempo buscando en el exterior. No perdéis el tiempo en demostrar la existencia de Dios. La máxima prueba es que ustedes muestren que Dios existe en sus propias vidas y en sus frutos espirituales. No escuchéis siquiera a los humanos que dicen poseer la verdad y que deben hacer determinados pasos. Yo os digo que nadie puede domesticarla y hacerla suya esa verdad. La verdad, la pequeña parte que ahora podéis distinguir, es libre, dinámica y bella. Si alguien la encadena, si alguien comercia con ella, se aleja. Hasta aquí os dejo esta conversación, pero te muestra esta lista de reproducción donde puedes encontrar más conversaciones para que puedas reflexionar y comprobar por tu experiencia todo lo dicho. La idea no es que creas todo lo que se diga aquí, sino que lo compruebes por ti mismo. Mi paz os dejo. Dios te habita.